En la clase pasada vimos cómo crear fórmulas sobre sumatorias, promedios, máximos y mínimos de esta base de datos. Ciertamente ustedes pues deben realizar los problemas y los ejercicios según ¿verdad? Su criterio. Les enseñé una forma un poco más rápida de hacerlo, pero si no se siente confiado en realizarlo de la manera que yo lo hice, puede ir poco a poco y hacerlo también. Eso no hay ningún problema. Cada cual hace, ¿verdad? Su trabajo según eh, su conocimiento y no necesariamente todo el mundo va a aprender de la misma manera, sino que algunos pues vamos a estar aprendiendo poco a poco y luego, ¿verdad? Van a poder desarrollar esas habilidades un poco más rápidas, que es lo que yo quiero, que desarrollen esas habilidades un poco más rápidas creando fórmulas. Ciertamente tenemos esta base de datos, la cual, ¿verdad? Tomamos o resumimos algunas de estas variables. Variables le llamo a lo que el contenido de una columna, en el caso de la cantidad producida, la vendida, el precio por unidad, etcétera. Obtuvimos los precios máximos, los precios mínimos, el precio promedio, el ingreso por venta, el ingreso por venta total para específicamente para plátanos, no el total de toda la base de datos, sino que por producto. Realizamos lo mismo para cada una de ellas en el ejercicio número 1, donde estas fórmulas teníamos que organizar esta base de datos. Si la queríamos por producto, teníamos que organizar la base de datos por producto para poder utilizar estas fórmulas. Ciertamente hay una forma más fácil de hacerlo y eso es lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, eh, donde vamos a estar calculando, realizando los mismos cálculos que realizamos en este primer ejercicio, pero ahora voy a utilizar las mismas fórmulas, pero con una sola condición. En la próxima clase les voy a mostrar cómo realizar esto utilizando más de una condición, pero eso lo dejaremos para el ejercicio número 3. En el caso, recuerden, ¿verdad? Serían los totales que ustedes tienen que entregar. Recuerden que yo voy a corregir, no es que coloquen y se copien los totales, sino que voy a corregir que efectivamente tengan las fórmulas de cada uno de estos. Aquellos de ustedes que no lo hagan realizando fórmulas, y eso es parte de la clase, pues le voy a estar descontando los puntos de la misma. Vamos a continuar la explicación para el ejercicio número 2, donde vamos a realizar, y esto está un poco más grande, déjenme reducirlo un poco. Vamos a realizar el ejercicio número 2, donde ahora vamos a utilizar las funciones average if y sum if. Vamos a ver, en el caso de maximizar y buscar el máximo y el mínimo, no hay condición. Esas dos fórmulas no tienen ninguna condición. No hay condicional. Si mal no recuerdo, vamos a ver max. Así tienen condición, mírelas ahí. Mírelas aquí. En varias en versiones anteriores no necesariamente tenía esas funciones condicionales para los máximos y mínimos. Bueno, por eso es bueno siempre verificar la versión del programa. Vamos a ver ahora cómo utilizar esto. Vamos a estimar, quiero estimar el precio promedio utilizando esa fórmula condicional. Lo bueno de la fórmula condicional es que la base de datos no tiene que estar en orden alfabético, ¿verdad? O en el orden
para cada uno de los productos. Por ejemplo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ustedes no lo tienen que hacer porque si no les va a dañar las soluciones de este problema. Lo voy a hacer es para que lo vean qué es lo que ocurre. Voy a cambiar el orden. Sort and filter, en vez de por producto lo voy a poner por fecha. Y no me lo agarró porque no seleccioné la base de datos. Es a la Z. Por alguna razón no me lo está haciendo. Déjenme ver. Por fecha. Ahora sí. Si ustedes miran ahora, pues ciertamente la base de datos, y perdonen ¿verdad? El error, la base de datos ahora lo que hice fue que la organicé por fecha para que vean que está un poco regado ahora lo que son los plátanos y los pimientos y los guineos, ¿verdad? El producto no están organizados como los tenía anteriormente, sino que están, ¿verdad? De forma aleatoria ahora mismo. Recuerden que estos resultados ya van a cambiar al yo haber hecho eso, ustedes no lo hagan. Y vamos a ver por qué es importante conocer esta fórmula. Vamos a buscar el precio promedio para plátano utilizando la condición es igual a average y podemos una sola condición if está la de más de una condición, que esa es la que vamos a discutir luego, que es en plural, average ifs. Vamos a tomar esta función y lo primero, si ustedes miran, cuando ustedes abren o comienzan una función en Excel, le va a ir indicando qué es lo que el contenido que va a estar dentro del paréntesis. Entonces tenemos que el que está en negro, si ustedes ven está en negrillas, dice rango, range. Ese range no es otra cosa que el rango que yo quiero promediar, es decir, que voy a buscar el rango de estos, del precio. Voy a marcar el rango del precio. Y luego que marco el rango del precio, tengo que colocar una coma para continuar con la fórmula. Si ustedes miran, luego de rango, pone una coma. Ahora viene el criterio. Perdónenme, cometí un error. Es el rango del criterio. Y el error se los voy a explicar porque en average ifs cambia un poco la fórmula. Pero vamos a ir. Es el rango del criterio y el criterio es el producto. El criterio es el producto, coma. Y ahora el criterio. Comenzamos, el criterio va a ser que sean plátanos, pero lo único es que tiene que estar escrito como está exactamente aquí, plátanos. Pero cuando es no es un número y es ciertamente un texto, tenemos que comenzar ese criterio con entre comillas. Los criterios comienzan entre comillas. Plátanos con acento. Cierro la comilla, coma. Y ahora me pide el rango de lo que quiero promediar. Average range es el rango de lo que quiero promediar, que es el precio. Seleccionamos todos los precios. Recuerden que pueden hacerlo presionando Shift y Control, colocando la celda, ¿verdad? El cursor en la primera celda, Shift, Control y la flecha direccional hacia abajo y seleccionan todo, o si no,
O si prefieren, pues pueden también ennegrecer ustedes o sombrear o bloquear, como le quiera mencionar, y llegar hacia la parte inferior de donde se encuentran los datos. Luego de que colocan el rango para el que queremos promediar, pues ciertamente que dice la fórmula que necesitamos, un paréntesis, porque ya culminamos. En este caso les estoy mostrando lo que dice la fórmula, pero porque yo le había puesto show formulas en vez de el valor. Entonces tenemos, se supone que les dé el mismo precio anterior, serían 43 centavos. El precio promedio, si voy a mi base de datos, lo voy a organizar nuevamente por producto para verificar que ciertamente sea eso. Vamos a organizarlo por producto. Y en la vez anterior lo habíamos organizado de Z a la A. Ok. Y si ustedes miran, el resultado del ejercicio 1 es exactamente igual al resultado del ejercicio 2. Lo único que en este ejercicio 1 no tuve que organizar esa base de datos, el orden para el producto. Ciertamente ustedes van a pensar, pero es más fácil organizarlo y utilizar la fórmula sencilla. En el caso de esta base de datos, sí. Pueden haber unas bases de datos un poco más complicadas, que no necesariamente eso va a ser lo mejor que deban realizar. Bases de datos más complicadas, más largas, con un mayor número de observaciones. Observaciones me refiero a las filas. Pues ciertamente lo ideal no es organizarlos en orden ascendente o descendente, sino que la mejor forma de hacerlo es utilizando la fórmula condicional. También podemos hacer lo siguiente para realizar los próximos dos, pero quiero hacerles una explicación antes de. Si ustedes miran aquí dice plátanos. Si yo coloco plátanos y le pongo un espacio en el texto, si los espacios cuentan, aunque no los vemos cuentan. Me dice que no hay ninguna información, me sale un error y eso es bien común. Que ocurra porque en este caso los espacios cuentan como parte del texto. Si le elimino el espacio, obviamente me va a calcular. Ciertamente, si yo tengo en esta base de datos y voy a hacer lo siguiente, y es para que vean, porque esto es un error muy común y después se están rompiendo la cabeza. Pero si estoy escribiendo la fórmula bien, que está ocurriendo, y lo que ocurre es lo siguiente. Lo que voy a hacer es, le voy a añadir un espacio dentro de la base de datos, aquí, y voy a copiárselo a las primeras hasta la celda número 10. En el caso del ejercicio 2, si ustedes miran, ahora me dice el resultado era .43 y se redujo a .41. ¿Qué ocurre? Que solamente me está identificando o está tomando de la base de datos las que están escritas sin el espacio. Si yo quiero, por ejemplo, vamos a decir, le coloco el espacio, pues el precio es, el precio promedio es otro. Voy a eliminarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que en la base de datos, estos textos en las columnas tienen que estar escritos de la misma manera. Estos tienen espacio, pero hay otros que no. Siempre verifiquen, ¿verdad?, el resultado, porque vamos a ponerle, por ejemplo, espacio a todos los que tenían antes. El ejercicio 2 ciertamente ahora
me está diciendo que hay un error en la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Que si está la palabra exactamente escrita como está en la base de datos, el error posiblemente es que hay un espacio cuando entraron la información en la base de datos, colocaron, ¿verdad?, un espacio luego de la S, puede ser antes o después, tienen que verificar que todo esté escrito de la misma manera. Y esto es un error muy, muy común cuando obtienen, ¿verdad?, este number division igual a 0, es que no encuentra ninguna información. En este caso, pues si colocamos el espacio, obviamente, pues obtenemos el resultado original, que era 43 centavos. Lo que voy a hacer es que voy a eliminar ahora el espacio para poder grabarlo como las soluciones y poder corregirlo luego. Y ahora aquí lo tengo que eliminar ese espacio. Recuerden siempre esto, que los espacios sí cuentan como parte del texto. En el caso, podemos continuar escribiendo la forma, es igual a average if, abre el paréntesis, ahora es el rango del criterio. Hay dos rangos, recuerden que está el del criterio y de lo que vamos a promediar. Vamos a buscar el rango del criterio, que sería plátanos. Marcamos el rango, lo sombreamos, coma, el criterio obviamente en este caso era guineos, en mayúsculas, recuerden escribirlo de la misma manera. Cierro las comillas, recuerden que texto es comillas, lo mismo se puede hacer para números 1, 2, 3. Lo único que no tienen que estar, los números no tienen que estar entre comillas, solamente el texto. Coma, guineos, y ahora me pide, la fórmula me pide el rango de lo que vamos a promediar. El rango de lo que vamos a promediar es el precio. Y por último cerramos el paréntesis y enter. Podemos hacer lo mismo poco a poco, es igual average if, pero si lo quieres ciertamente hacer de una manera más rápida, pueden ir uno por uno y hacerlo, eso no hay ningún problema. Lo único pues que le va a tomar un poco más de tiempo, y yo lo que quiero es que aprendan a ser un poco más ágiles utilizando el programa y sientan la confianza de hacerlo, pero aquellos de ustedes que son novatos utilizando el programa, pues ciertamente lo pueden hacer poquito a poco en lo que pueden agilizar, ¿verdad? O esa destreza de escribir las fórmulas un poco más rápido. Si lo que queremos es promediar el precio, yo lo hubiese hecho de la siguiente manera. Hubiese sombreado, hubiese bloqueado lo que es las celdas o los rangos, presionando F4. Entonces aquí lo único que va a cambiar, los puedo copiar todo, y lo único que va a cambiar, recuerden que estamos seleccionando, la ventaja de esto es que estamos seleccionando toda la base de datos. Y al fijar toda la base de datos, ahora lo único de la fórmula que va a cambiar va a ser el criterio, en este caso guineos, y en el tercer caso sería pimientos. Y obtenemos los precios promedios de cada uno. Ciertamente, y vamos a ir aquí en View, Fórmulas, perdón. Vamos a enseñar las fórmulas para que la vean. Si ustedes miran,
La fórmula es exactamente la misma, es el mismo rango para los criterios, el mismo rango para el promedio. Lo único que cambia va a ser que el criterio ciertamente. De hecho, estos son destrezas que utilizan los programadores. Es que los programadores, cuando ya codifican unas líneas eh, en algún programa, ciertamente lo que hacen es copiar y pegar eh, y editar esos comandos que ellos quieren cambiar. En este caso, lo único que tenemos que cambiar es el criterio de lo que deseamos promediar. Ciertamente podemos hacer lo mismo. Vamos a eliminar el show formulas. Si miramos los resultados de este ejercicio número 2, tiene que ser exactamente igual al ejercicio número 1. Ciertamente esto es así. Y ahora podemos ir a hacer lo mismo. Es igual, en vez de promedio, en este caso, todas las demás, excepto rendimiento promedio, son sumatorias. Pero las podemos copiar. Eso no es nada que no podamos hacer, porque ciertamente la fórmula es la misma para average if y sum if. Lo único que puedo hacer aquí es, en vez de average, sum if. Sum if. Cometí un error. Ciertamente esta producción total debe ser igual a la del ejercicio 1, pero no he cambiado todavía algo. En este caso, los rangos que tenemos, el rango que estamos promediando es el precio. Tenemos que ir a buscar cuál es la columna de producción total. Producción. Vamos a buscar. Cantidad producida es producción total. No lo escribí exactamente igual, la columna D. Y en este caso, en vez de la letra G, vamos a la D. D. Y aquí cambiamos la letra D. Ciertamente lo pueden hacer uno a uno y no hay ningún problema. Yo lo que quiero es que vean, ¿verdad? Que pueden ser un poquito más ágiles al momento de copiar la fórmula. Ciertamente vamos a escribir es igual. Si no están cómodos realizándolo de la manera que yo lo hice, pueden ir sum if. Abre el paréntesis, van a escribir el rango del criterio y después lo que desean sumar. Vamos a la base de datos. El rango del criterio es el producto, coma, ¿cuál es el criterio? Entre paréntesis, plátanos, entre comillas, coma, y ahora me pide el rango que quiero sumar. En este caso era la producción. Cantidad producida. Sombreamos el área de la columna donde está cantidad producida. Recuerden que no pueden seleccionar la primera columna. Y cierro el paréntesis, la primera fila, perdón, donde está descrita la variable o el contenido de la columna, cantidad producida, y enter. Ciertamente lo pueden hacer así uno a uno, no hay ningún problema. Es como se sientan más confiados de hacerlo. Lo que sí es que si lo hacen como yo, ¿verdad? Lo hice anteriormente, pues deben siempre verificar los rangos, las columnas, que sean la
fórmula adecuada. En este caso, lo que es producción, ingreso por venta, costo total, ganancia, cantidad no vendida y valor de la producción, lo que hay que hacer es utilizar la función de SUMIF. En el caso de rendimiento promedio, lo que vamos a hacer es utilizar la función de average if. Ciertamente podemos copiar esta fórmula, no hay que cambiarla ya. Lo único que tenemos que hacer es, recuerden que esta parte de la fórmula, donde se encuentra el rango y el criterio del rango, no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el rango de lo que vamos a estar promediando, ¿verdad? Lo que es el average range. Y el rango de lo que estamos promediando es rendimiento promedio. Venimos a la base de datos. Es la columna M. Vamos a ir a la 2. Y vamos a cambiar, en vez de la columna G, vamos a poner la M. Y la columna M. Podemos cambiarla a los próximos. Recuerden que si le doy, hago un copy paste, un copy y lo pego en las próximas dos, pues ya tengo el rango M, pero aquí dice plátano. Lo que tenemos que hacer es cambiar ahora ciertamente a guineos. Y el próximo, el rango del criterio no es plátano. Este rango está correcto, que es lo que queremos promediar. Pero ahora lo que queremos son los pimientos. Enter y obtenemos la fórmula. Les recuerdo que pueden hacer todo de la misma, como se sientan más cómodos. Lo pueden hacer como yo lo hago, o lo pueden ir haciendo uno a uno. No hay ningún problema con esto. Lo que voy a hacer es que voy a continuar haciéndolo como yo lo hago, para que puedan ver los resultados. Aquí no, perdónenme que aquí no está. F4. Entonces aquí, en vez de plátanos, debe ser guineos. Y aquí será si ustedes verifican, si vamos y verificamos en el ejercicio número 1, la producción total, pues obviamente eso es el mismo, debe ser el mismo número. Aquí lo que pasa es que tenemos los centavos, reducimos, ¿verdad? El número de decimal a que no tenga decimales. Y lo que podemos hacer es copiar esta fórmula, ya que tenemos fijadas las celdas para cada uno de los rangos. Recuerden que hay que fijar las celdas de los rangos. Si no las fijan, pues van a cometer un error, porque lo que va a hacer es que va a tomar las próximas filas, va a dejar la fila número 1 en blanco y va a seguir tomando de la segunda fila. La tercera va a tomar la tercera fila en adelante para la base de datos. Así que recuerden que hay que fijar esas filas o esos rangos. Si no, pues pueden ver el video, uno de los videos anteriores, donde describo la importancia de fijar esas celdas. Lo que hacemos es que lo copiamos. Ahora el ingreso por venta se encuentra el cual columna en la H. Y lo que tenemos que hacer es cambiar aquí la letra D de la columna D a la columna H.
y así sucesivamente. Em, Recuerden que esta información o estos resultados tienen que ser exactamente igual al ejercicio número 1. Si ustedes miran, es exactamente igual al número 1. Y recuerden que voy a estar verificando que ciertamente estén utilizando las fórmulas que estoy discutiendo para cada uno de los ejercicios. SumIf no es que en la asignación vayan a escribir solamente la sumatoria. Ciertamente, vamos a decir que tenemos esta base de datos. Si ustedes quieren hacerlo de manera manual, y para eso es que hago, ¿verdad? Creé esta base de datos. Tendrían que ir en una calculadora uno por uno y sumar cada uno de ellos y anotar el número. Eso no, en Excel no es una opción, porque Excel, para eso tenemos Excel, para realizar todos esos cálculos matemáticos y nos facilite la vida y no estar con una calculadora todo el tiempo haciendo unos cálculos. La calculadora sí la utilizamos en algunos momentos, no les voy a decir que no, pero es para hacer cálculos rápidos cuando tenemos bases de datos complejas como es esta, un poquito compleja, aunque es muy corta en términos de observaciones, es un poco compleja. Nada, culmino la clase de hoy con esto. Lo que voy a hacer es que tan pronto discuta el ejercicio número 3 es cuando tienen que entregar el trabajo para cada una de estas clases. Me parece que voy a cambiar la fecha de entrega de la asignación, si no lo he hecho, para la próxima semana, el jueves de la próxima semana. Eso sería el jueves 10.